lo que conoces, el estado del arte en estos temas de seguridad en la movilidad y plantear como algunos puntos en los cuales deberían los estudiantes o los egresados pues plantearse como metas de investigación. Digamos que el horizonte nuestro es este año. Generalmente las personas que ingresan al semillero es durante un periodo de un año. Entonces, todo tuyo, el auditorio. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias antes, profesor William, por la invitación, complacido de estar con ustedes. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Realmente para mí es grato compartir con ustedes algunos elementos y conocimientos sobre el tema de seguridad en la movilidad. Entonces, voy a compartir pantalla para hacer una presentación que realmente nos va a servir, más que una conferencia magistral, nos va a servir para orientar este diálogo, esta conversación de un tema tan importante como es este tema de la seguridad en la movilidad. Me gustaría saber si ustedes están viendo aquí la presentación. Sí, ya se observa la presentación. Bueno, listo. Entonces, como les decía el profesor William, yo que soy profesor titular de Educación Exclusiva de la Universidad Nacional de Medellín. Y pues, adicionalmente, pues yo hice una estancia postdoctoral en la Universidad de California, en Estados Unidos, donde trabajé el tema de variables latentes psicológicas en los modos de transporte y en eso pues trabajé el tema de seguridad, la variable seguridad en la movilidad y les quiero hablar un poco de eso porque además dirigí una tesis doctoral que fue la variable seguridad, la percepción de la seguridad en la movilidad, no solamente pues en la elección de modos de transporte, sino en la movilidad y encontramos elementos muy reveladores con el tema de la seguridad que realmente se habían estudiado poco. A ver, eso surgió porque cuando yo hice mi doctorado, que trabajé modelos de elección discreta integrando variables latentes y racionalidad limitada. Algunas de las variables latentes que yo trabajé fue la seguridad. Trabajé varias: seguridad, comodidad, personalidad. Entonces ahí en ese estudio de mi tesis doctoral, donde pude incluir variables latentes psicológicas medidas con test psicométrico válidos y confiables, digamos que puede decir que fue la primera vez que se incluyeron variables en los modelos de elección discreta, o sea, los modelos econométricos. Se incluyeron no solamente modelos econométricos, sino modelos econométricos y psicométricos de elección discreta, incluyendo variables latentes, pero variables latentes psicológicas, que son medidas con test psicométrico y que no dependen solamente del modo o de los atributos del modo, sino que también dependen, esas variables fundamentalmente dependen solamente del individuo, pero también influyen en la elección. Así que fue bien importante esto porque nosotros las variables latentes que hemos incluido en los modelos de elección, por ejemplo, la comodidad o la seguridad o la confiabilidad, esas variables son variables de percepción, que de hecho en ocasiones no se miden bien porque se cree, por ejemplo, que la seguridad depende del modo, es cierto, depende de qué tan seguro es el taxi, qué tan seguro es el bus o qué tan seguro es el avión. No,
La seguridad, la percepción de seguridad, esas variables de percepción dependen de la interacción del modo y del individuo. O sea, es una construcción que hace el individuo con elementos del modo. Pero además, hay un aspecto importante que no se ha tenido en cuenta, es que por ejemplo, esa percepción de seguridad depende también de la propia seguridad del individuo. Entonces es probable que la seguridad o la inseguridad que yo le estoy transfiriendo al modo no sea que efectivamente que el modo la tenga, sino que la tengo yo como individuo. Entonces hay que medir la seguridad del individuo utilizando test psicométrico válido y confiable. Entonces, por ejemplo, en la tesis utilicé el 16PF para medir la seguridad del individuo y poder determinar que efectivamente la seguridad del individuo influye en la percepción de seguridad en el modo. Entonces eso es muy, muy importante. De ahí surgió la idea en que teníamos que ir más allá cuando habláramos de seguridad y no solamente entonces pensar en la seguridad del individuo, la seguridad que ofrece el modo, porque efectivamente hay modos que son más o menos inseguros que otros modos, sino que también había que hablar del entorno, de la seguridad en el entorno. Entonces, cuando vamos a hablar de seguridad, tenemos que hablar de la seguridad ciudadana, o sea, seguridad que se da en el entorno. Tenemos que hablar de la seguridad del sujeto como individuo y la seguridad del vehículo. Entonces, tenemos que entender ese concepto de seguridad que va más allá de lo que normalmente se estudia en movilidad, que es solamente la seguridad del modo, y que se aplica simplemente una encuesta de percepción, utilizando, puede ser cualquiera de las técnicas ya conocidas, y decimos que el modo es seguro o es inseguro, pero hay que ir muchísimo más allá. Entonces, pues uno de los aspectos que tienen que ver que cuando hablamos de seguridad de la movilidad tenemos que hablar de la seguridad vial. Y cuando hablamos de seguridad vial, pues tenemos que remitirnos al tema de incidentes o de accidentes que se dan en las vías. Pues hay mucha discusión si llamar accidente o no. Bueno, realmente pues, se ha entendido o se ha dicho que debe ser incidente, pero no vamos a entrar en esa discusión. Entonces, más bien vamos a hablar del tema de seguridad vial inicialmente, y tiene que ver pues, con el tema de que nos atañe hoy en esta conversación. Y cuando hablamos de seguridad vial, generalmente la seguridad vial se enfoca en el buen funcionamiento del tránsito, utilizando pues, diferentes métodos. Muchas veces la seguridad vial, como conocemos, se ha trabajado en el mejoramiento de la infraestructura, entonces conocemos los auditores de seguridad vial. También se ha trabajado en el tema de tecnología, entonces también seguridad vial lo referimos un poco a tecnología, a los modos de transporte también, entonces cómo hacer los modos de transporte más seguros. También a las reglas, a las actitudes y comportamiento de las personas para prevenir accidentes y muerte en accidentes de tránsito. Pero tenemos que ser conscientes que en el tema de seguridad vial, aunque sabemos que el actor principal y que el mayor porcentaje, como vamos a ver más adelante, de los problemas de accidentalidad están referidos al factor humano, cuando se trata de seguridad vial, ese factor no es realmente abordado a profundidad. Bueno, muchas razones pueden ser. Pues generalmente los que trabajamos en estos temas de seguridad vial y estos somos ingenieros, entonces pues muchos temas de comportamiento humano algunos profesionales del área no lo entienden. Digamos, en mi caso soy psicólogo, entonces realmente me preocupa y trabajo mucho en ese tema del factor humano. Pero lo que yo he descubierto en las investigaciones que he hecho a lo largo de varios años, de ya muchos años,
es que el tema de la seguridad vial no resuelve el problema de las muertes eh, que se dan alrededor de la movilidad. Entonces, después de estudiar mucho el tema, yo llegué a la conclusión que realmente con el concepto de seguridad vial no vamos a resolver las muertes que se dan alrededor de la movilidad. Entonces, yo he creado un concepto que se llama la supervivencia vial. Y yo lo he creado porque es un concepto que yo he propuesto y que he venido trabajando hace varios años. Y lo que yo he planteado en este tema es que la supervivencia vial, o sea, que es un concepto que se deriva de un concepto mucho más amplio que es movilidad para la supervivencia. Entonces, la supervivencia vial, lo que yo planteo es que además de todo lo que hacemos en seguridad vial, que está bien, lo que nos tenemos que fijar es cómo prevenir muertes alrededor de la movilidad, independientemente si están referidos solo al tránsito. Y viene un problema importante, que son las muertes que se dan alrededor de la movilidad por contaminación, y esas muertes de seguridad vial no las trabaja, por lo menos lo que yo conozco. Entonces, si de hecho hay más muertes asociadas, casi 10 veces asociadas a problemas de contaminación que a problemas de tránsito como tal, entonces esas muertes, ¿quién las estudia? Entonces sí, hay que resolver el tema, pero ¿quién estudia esas muertes y cómo las vamos a resolver? Entonces la supervivencia vial pues busca también resolver eso. Todas las afectaciones físicas que se generan, bien sea por un incidente o en el mismo, digamos, labor de movilidad. Las afectaciones mentales de las personas que se dan inclusive por el mismo estrés y ansiedad que genera el tráfico. Todas las afectaciones a los seres vivos, o sea, no solamente a los seres humanos, a los seres vivos. Tenemos un problema en la movilidad gravísimo y es, por ejemplo, la muerte de las especies silvestres, la fauna silvestre. Tenemos una gran cantidad de autopistas que están haciendo ahora o que están haciendo muy importantes para el desarrollo del país. Pero esas autopistas ni siquiera esas, pues las vías viejas, pues entendemos que no se haya considerado, pero en las vías nuevas ni siquiera se ha considerado hacer pasos para no afectar la fauna silvestre. Tenemos situaciones gravísimas, por ejemplo, los llanos orientales con la muerte de los osos hormigueros. Y en muchas regiones del país, la cantidad de muerte de fauna silvestre es impresionante y nosotros seguimos diseñando las vías de la misma manera, se siguen construyendo de la misma manera, hay poca sensibilidad en ese tema. Y además, por ejemplo, la fauna urbana también se afecta con la contaminación, se desorienta. Lo hemos visto en estos procesos de contaminación en Medellín. Aquí en Medellín hay muchas rutas de guacamayas, de loros, bueno, mucha fauna urbana, y se ven afectadas con la contaminación. Toda la afectación que se hace al medio ambiente por todas las externalidades negativas que genera el transporte, la movilidad, ¿dónde vamos a resolver eso? Pero yo he propuesto ese concepto de supervivencia vial para atender todos esos aspectos que la seguridad vial no está atendiendo. Eso será pues motivo de muchas o de otras charlas, porque el tema es bastante amplio. En este momento pues ya estamos en el proceso de publicar un libro con estos elementos y espero pues cuando esté publicado que lo puedan consultar. Hablemos entonces del tema de seguridad ciudadana y nos vamos a referir al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos ofrece algunos conceptos bien importantes para entender esta problemática gravísima en América Latina, bueno, en todo el mundo, pero bueno, Estados Unidos con sus tiroteos y sus cosas, pero gravísima en América Latina, gravísima en Colombia. No sé si ustedes han visto estos días los videos que circulan de lo que está pasando en Quibdó,
una cosa terrorífica, terrorífica, cantidad de muertes en asaltos, sinceramente una cosa anitosa lo que muestran por ahí los noticieros, los videos, lo que está pasando en el tema de seguridad. ¿Entiendo? Pero bueno, sabemos cómo es la situación en Medellín y en Bogotá, la cantidad de muertes en Bogotá a los biciusuarios por darle la bicicleta. Y en general el tema de inseguridad afecta muchísimo, como vamos a ver, el tema de la movilidad. Nosotros lo podemos observar en esa tesis doctoral que yo dirigí, donde, por ejemplo, nosotros buscamos que la gente utilice el transporte público. Muchas veces la gente no utiliza el transporte público porque para ir de la casa al paradero es un grave problema de orden de seguridad. Entonces, caminar las 4 o 5 cuadras es difícil, es peligroso, entonces la gente prefiere más bien usar el carro, se siente más seguro y no usar el transporte público. Vemos lo que pasa, como les digo, con los biciusuarios, entonces con los peatones. Esa afectación, digamos, de la seguridad en cuanto a la afectación física, pues de robo, atraco, vulnerabilidad física en el caso de las mujeres. El tema es bien complejo. Estoy hablando un poco de la seguridad ciudadana, como lo plantea por Naciones Unidas. Es el proceso de establecer, de fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica, que sería muy apropiada y muy necesaria para el tema de movilidad. Además, pues se debería o se debe considerar como un bien público, y además de implicar pues, la salvaguardia eficaz de los derechos humanos inherentes a las personas, especialmente el derecho a la vida, que aquí realmente a veces se valora poco. En una investigación que yo hice aquí en Medellín en el tema de accidentalidad, uno de los mayores problemas, haciendo pues modelo econométrico y todas las cosas que encontré, es que aquí hay un problema de solidaridad y hay un problema de valorar la vida de los otros, y a veces hasta la propia vida. Y cuando eso no está, entonces eso implica e influye en la cantidad de muertes que hay en accidentes de tránsito. Y miren que esa es una conclusión que muy poco tiene que ver con la infraestructura. Oye, que a veces solamente nos fijamos en el tema de la infraestructura, y no solamente eso, la infraestructura es muy necesaria, pero no solamente eso es. Entonces, el tema del derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y sobre todo, que tiene que ver con nuestra conversación hoy, la libertad de movimiento, que realmente se ve restringida por el tema de inseguridad ciudadana. Entonces es un tema bastante complejo. Pero la seguridad ciudadana no trata pues tampoco simplemente en el caso de reducir los delitos, sino también eso debe ser una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población. O sea, si no hay seguridad, desde lo que vemos y sabemos desde psicología, de la pirámide de Maslow, es una necesidad básica, es de las primeras necesidades. Es como si te falta el aire, o te falta la alimentación, o te falta el agua para cubrir la sed. Está entre las necesidades primarias básicas del ser humano, la seguridad. O sea, si uno, por ejemplo, no tiene esa condición de seguridad, casi todas las otras necesidades no puedes cumplirla. Es como si dejas de respirar, a los tantos segundos o minutos ya no puedes pensar en ninguna otra cosa distinta que sea respirar. Esa es la seguridad. Entonces, en ese tema, pienso que falta hacer mucho y que le traería un gran beneficio a la movilidad. Para eso, pues hay que hacer un trabajo comunitario para prevenir pues, la criminalidad. Hay que tener un buen acceso a sistemas de justicia que sea eficaz, eliminar la impunidad, educar a la gente, educarlos en valores,
un respeto por la ley, por la legalidad, por la tolerancia. Y es que realmente lo que podemos ver hoy en día es que nuestro sistema educativo primario y bachillerato realmente está muy deficiente. O sea, realmente, y esperemos pues que esta pandemia no agrave más las cosas, pero la situación es muy compleja, la mala calidad de la educación primaria y secundaria, y en algunos casos también incluso la educación universitaria deficiente. O sea, muchos estudiantes pues, terminan el bachillerato y no saben leer realmente, no saben escribir. Entonces la situación es muy compleja. Si nos vamos a la universidad, pues nuestras carreras de ingeniería a veces estudiantes o algunos pues que una formación fuerte en matemáticas, en ciencia, en algunos carecen de eso, y una fundamentación rigurosa en humanidades y en ética. Entonces, todo esto realmente tiene que ver con la movilidad, ¿no es cierto? Y hablando un poco de la bioseguridad, pues es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos para prevenir, ¿no es cierto?, algún riesgo biológico, etcétera. Y que realmente hemos visto que también tiene mucha relación con los modos de transporte, porque pues eso, como hemos visto con esta pandemia, pues el tema de la ocupación de los modos de transporte también pues tiene mucho que ver con el tema de la prevención y la bioseguridad, y que pienso que después de esta pandemia es muy probable que se quede por mucho tiempo entre nosotros. Continuando con este enfoque y tratando de clarificar un poco algunos conceptos, también atendiendo las solicitudes del profesor William, tratar de analizar y profundizar un poco en estos conceptos para generar pues, posibilidades de nuevas investigaciones. Entonces, como les decía, como plantea Naciones Unidas, la seguridad ciudadana y comunitaria trata entonces de atender todas las causas potenciales de los delitos y de la violencia. Entonces hay que tener, digamos, muy en cuenta pues, que este es un enfoque multifacético que ayuda a los países a incorporar medidas de prevención de la violencia, control de la criminalidad, a ocuparse de una amplia gama de problemas como la falta de cohesión social. Ese es un problema, tenemos problemas en la familia, o sea, muchos niños que crecen, como lo vemos pues sin el amparo de una familia, donde realmente son presa fácil de la delincuencia, la impunidad que reina pues en el Estado, el tráfico de drogas, la proliferación de armas ilegales, el tráfico de seres humanos. O sea, el problema de seguridad ciudadana y comunitaria es bastante complejo. Bueno, América Latina, pues realmente, como les decía, es una región bastante golpeada por la violencia. Y en 2018 la delincuencia fue considerada como, 2008, la delincuencia fue considerada como el principal problema para los latinoamericanos. Y la situación es, o sea, no es sorprendente realmente, porque en América Latina solo tiene el 14% de la población mundial, tiene menos del 4% de las armas mundiales en manos de civiles, y la región concentra el 40% de los homicidios cometidos en todo el globo con armas de fuego. Entonces es una situación supremamente crítica. ¿Cómo se define entonces la criminología? La criminología se define al miedo al crimen como una respuesta emocional de temor o de ansiedad frente al crimen o a los símbolos que la persona asocia con dicho crimen.
entonces ya tenemos una serie de imaginarios que nos asocian a ese crimen y que nos mantiene, o que mantiene a mucha parte de la población en estado realmente de pánico. Entonces, el incremento de la sensación de inseguridad afecta ¿a qué? Afecta muchísimas cosas. Afecta la calidad de vida, favorece el apoyo a políticas más punitivas, contribuye a la deslegitimación de la justicia penal, promueve el consenso en torno a las acciones por mano propia y a la difusión del armamentismo. Ese es un tema. Entonces, hemos visto cómo en la calle a veces y en muchas ciudades, la gente hace justicia por la propia mano, porque no llega la justicia del Estado. Entonces, pasemos ahora a hablar un poco de accidente, de accidentalidad o de incidentes. Pues el accidente, si vamos pues a su raíz en latín, es un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño, lesión o otra incidencia negativa sobre un objeto o un sujeto. Realmente, pues, por eso muchos no quieren usar la palabra accidente porque dicen que no es un suceso que no se pueda prevenir, sino que todos los accidentes se pueden prevenir. Y en gran parte hay razón, sobre todo en los accidentes de tránsito. En gran parte hay razón, pienso que muchísimos se pueden prevenir. Yo no estoy seguro que sea el 100%, pero sí se pueden prevenir, la gran mayoría. Pero hay que tener en cuenta también esta definición que se hace aquí en el país, Colombia, según el decreto 056 de 2015. Un accidente o un suceso ocurrido dentro del territorio nacional en el que se cause daño a la integridad física o mental de una o varias personas como consecuencia del uso de la vía por al menos un vehículo automotor. O sea que si, por ejemplo, dos bicicletas vienen a todas, como hay muchos en estas lomas de Medellín, que se bajan a todas esas bicicletas, se choca con otra bicicleta y se matan, no es un accidente. O si es una bicicleta que viene a todo, como también pasa, atropella a un peatón, vienen descendiendo a las lomas a todas, entonces no es un accidente tampoco. Y es un problema la atención a estas personas porque no es un accidente, porque no había un vehículo automotor. Bueno, la OMS define un accidente entonces como un acontecimiento fortuito, generalmente desgraciado o dañino, independientemente de la voluntad humana, que en general pues se considera que es así, que nadie pues quisiera por voluntad ir a generar un accidente, provocado por una fuerza exterior que actúa rápidamente y que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o trastornos mentales. Causas: factor humano, factor vial, el entorno, vehículo, etc. Pero eso, miremos realmente cómo es la situación. O sea, el 94% de los factores que contribuyen a la ocurrencia de un accidente, el factor humano está involucrado en eso, el 94%. El vehículo, el 8%, y la vía, pues, y su entorno, el 28%. O sea, si nosotros miramos esta gráfica, realmente nos dice que lo que realmente tendríamos que estudiar en serio es el tema del comportamiento humano. Y esos porcentajes, pues, realmente es corroborado en muchas partes del mundo y realmente por ahí anda la situación. O sea, mejoramos la infraestructura vial, se mejoran los vehículos, que los vehículos hoy en día son muchísimo más seguros, pero seguimos teniendo el mismo número de muertos o más. Entonces hay un problema del ser humano, indudablemente. ¿Cuáles son esos problemas? El exceso de velocidad. Y realmente el exceso de velocidad se mata. Cuando un vehículo va a alta velocidad, entonces el cono de visión se cierra, la visión periférica se cierra, ¿no es cierto? Y el foco de atención se aleja. ¿Ya? Entonces hay realmente una probabilidad alta de que no veas
que no veas un obstáculo, no veas una persona, porque a esa alta velocidad no puedes. Entonces, es una probabilidad pues altísima de un incidente y de ocasionar la muerte. ¿Sí? Conducir bajo efectos del alcohol, drogas y medicamentos, eso está muy claro que cuando consumes alcohol, entonces, o droga, pues hay un problema de visión, hay un problema, además de genera problemas musculares, entonces hay un problema del cual se te retarda los tiempos de reacción. Entonces es gravísimo. Pero sin embargo, pues la gente sigue conduciendo en estado de embriaguez. ¿Y qué pasa? La gente simplemente lo que hace es que calcula. ¿Cuál es la probabilidad? Si no está educado, ¿cuál es la probabilidad de que ir del punto A al punto B lo pueda coger? Y si ve que la probabilidad es baja, simplemente maneja en estado de embriaguez. Si la probabilidad es más o menos alta que la cojan, pero además tiene otra posibilidad de sobornar al tránsito para que no le multen, pues también lo hace. Y realmente es lo que pasa. Entonces, si no hay educación, pues seguimos con los mismos problemas que tenemos. La imprudencia del conductor, del peatón. A veces intencional, los peatones, sabemos de los peatones que le tiran a los vehículos para que los pisen y después cobrarles y chantajearlos. Sucede en Colombia. A veces la imprudencia de los ciclistas. Y en los ciclistas, pues yo realmente pues soy defensor de los usuarios, de la movilidad activa, del transporte urbano, pero los ciclistas en realidad también tienen que poner mucho su parte. Yo realmente se lo he dicho, a veces nos gusta que se digan las cosas, porque nosotros queremos pertenecer como a los comités de aplauso, que entre todos pues, los que tratamos y hablamos de movilidad nos digamos lo mismo y nos felicitemos y estemos todos con la misma línea, y entonces si la moda es esta, entonces todos tenemos que estar con esto, y no decimos la verdad de las cosas, no con el ánimo de ofender ni de molestar. Pero nosotros como académicos tenemos una responsabilidad, y es decir la verdad de lo que nosotros encontramos. Y siempre, pues todo lo que encontremos falseable y debe estar dispuesto a controversia. Pero, por ejemplo, conozco muchos ciclistas que, en primera medida, no conocen las señales de tránsito. Segundo, no tienen pericia para manejar la bicicleta. O sea, de un momento a otro les dio y se montaron la bicicleta. Tercero, utilizan la bicicleta para beber y entonces cuidarse en la bicicleta que no los van a partir. Y etcétera. Hay un montón de problemas dentro de los biciusuarios. Y eso no lo podemos esconder. Entonces hay que hablar, hay que resolverlo, porque no podemos simplemente esconder esas realidades que pasan con los otros modos de transporte. Pero entonces, para tal modo no se puede decir nada. No hay que decir, hay que hablar, hay que poner esto en contexto. Impericia, muchísimas. Aquí las motos, sobre todo, pues le dan a alguien le regalan la moto y el amigo, el vecino que medio le indique y ya sale. Con muchas veces un pase simplemente cualquiera por ahí. La situación es bien compleja, pero vamos a avanzar más. No se respetan las señales de tránsito, condiciones físicas y mentales no aptas, fatigas del conductor, distracciones internas, o sea, distracciones en el vehículo, dentro del vehículo y fuera del vehículo. Y en el tema de los vehículos, pues tenemos fallas y desperfectos mecánicos, eléctricos, fallas de mantenimiento, que eso realmente son fallas humanas también, fallas de mantenimiento. En la vía y en el entorno tenemos malas condiciones de la vía, diseño, mantenimiento, no cumplir con condiciones de seguridad vial, y eso también es un problema de alguna manera humano, porque mal mantenimiento, que contamos las vías en pésimo estado en las ciudades, en las carreteras, y malas condiciones atmosféricas, pues esto sí ya realmente sí escapa pues del factor humano, pero también hay que ser previsivos. Si hay unas condiciones así, pues lo mejor es
posponer o aplazar el viaje. Bueno, pues nosotros vemos esta gráfica cómo ha venido creciendo el número de muertos por año en la ciudad, ¿no es cierto?, en el país. Entonces la situación realmente sí es crítica. A ver cómo voy de tiempo para ir avanzando más. Las personas que más se mueren en accidentes de tránsito pues, son los hombres y en edad productiva, 21 a 30 años, y dejan toda una familia desprotegida a pasar dificultades por eso. Vamos a ver muy rápidamente estas cifras que son de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fallecidos en 2017-2018, 6.493 personas y 6.476 respectivamente. Y ahí vemos los porcentajes pues, de los muertos en cada uno de los modos de transporte. Y pues vemos que realmente, por ejemplo, en este caso va aumentando el número de muertes en bicicleta, el tema de los peatones, pero un día alguien me decía, no, pues que porque está aumentando porque hay más bicicletas en la calle y más peatones, pero es que eso no es lo deseable. Si vamos a bajar la gente de las bicicletas para que se maten, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Vamos a bajar la gente de la bicicleta a pie, pero no para que se maten o para que los maten, para protegerlos. Entonces, realmente no me parece que en ese sentido sea la disculpa. Entonces hay más y por eso tienen que morir más, ¿no? Lesionados, 2018, 37.213 lesionados. Y porcentajes por género, y también aquí pues unos datos que les quiero mostrar ahí de los grupos etarios donde se dan las mayores muertes, y justamente aquí podemos ver que esto entre 20 y 34 años pues es mayor porcentaje de muertos. Bueno, una cifra simplemente se las dejo para mostrarles que por ejemplo realmente la zona rural es muy descuidada, y porcentualmente hay más muertes en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Si comparando Bogotá con Cundinamarca, porcentualmente hay más muertes en Cundinamarca. Y la gente de pronto eso no lo ve, no lo cree, y dice, no, pero eso no puede ser. Claro que sí, si lo comparas porcentualmente con el número de habitantes. La zona rural desprotegida, y el profesor William está aquí que con esas reuniones que él coordinó, que fue pues el cerebro de todas esas reuniones con los secretarios de movilidad de las capitales, de los departamentos, y con todos los secretarios de todas las secretarías de movilidad del país. O sea, realmente uno ve que la zona rural, eso está desprotegido, o sea, muchos no tienen secretaría de movilidad, hay una secretaria de tránsito del departamento que nunca, no hay política, no hay recursos, no hay nada en esos municipios, no hay quien controle, no pasa nada. Pero es que antes no tenemos más, porque cuando esa reunión me di cuenta y yo, pues con razón tengo tanta cantidad de muertos, porque no pasa nada en las regiones de nosotros. O sea, en la zona rural la gente hace lo que quiere, literalmente no respetan las señales de tránsito, manejan en estado de embriaguez, no hay control, no hay sanción, no hay educación, no hay nada. Yo sinceramente con las reuniones después quedé un poco... bueno, entendí realmente por qué hay tanto muerto, y también, o sea, un poco decepcionado en el sentido que hay un vacío de autoridad y de trabajo en este país impresionante, impresionante. Miremos los datos de lesionados, ya les mostré cómo varió de 2017 a 2018, pero miremos estos datos que ustedes muchos de estos los conocen. Muertes en el mundo por accidentes de tránsito, 1.25 millones de muertes al año, pero miren que el porcentaje de peatones, ciclistas y motociclistas es del 49%. Pero miren en Colombia, en 2018, el porcentaje de ciclistas, de peatones, ciclistas y motociclistas es 78.1%, o sea, una cifra realmente muy preocupante. Muertos en Medellín, muertos en Bogotá,
Pero el tema de contaminación, que no es nuestro caso, pero complicadísimo. ¿Y para qué metemos el tema de congestión? Porque ahí sí, pues, nos salimos del tema y nos da ganas de llorar. Bogotá, la ciudad hoy en día, pues, más congestionada del mundo. Algo lo estamos haciendo bien en este país. Medellín, de 2018 a 2019 subió el número de muertos. Uno dice que, bueno, no fueron muchos, pero subió. Medellín tiene un plan de seguridad vial. Un libro muy bonito que lo conocemos, lo hemos estudiado. Pero no podemos decir que no está subiendo, está subiendo el número de muertos. Esa es la realidad. En Bogotá más o menos mantiene estable, bajó pues de 521 a 517. Pero en Colombia subió de 6.436 muertos a 6.634 muertos de 2018 a 2019. Y los porcentajes de peatones, ciclistas y motociclistas pasó de 71,8% al 83,36%. O sea, estamos matando a los motociclistas, ya es el 52%, o sea, más de la mitad de los muertos motociclistas. O sea, que tener una moto, andar a pie, andar en bicicleta, hombre, es grave la situación. Muy, muy, muy grave. Y les digo, para que, hemos dicho, elementos que no nos genera nada tranquilidad. 2020, en los primeros, en enero, febrero y parte de marzo, el porcentaje de muertos iba en ascenso vertiginoso. Si no es por la pandemia, realmente la situación catastrófica. Pero lo peor, inclusive en pandemia, por ejemplo, departamentos como Sucre, como Bolívar, como Santander, aumentó el número de muertos en pandemia y en cuarentena, porque después en marzo y abril estuvimos en cuarentena. Ciudades, por ejemplo, como Sincelejo, Cartagena, en cuarentena aumentó el número de muertos. O sea, algo está pasando, ¿no es cierto? Y hablando del tema de seguridad, pues también aquí pues tengo datos de Medellín, pues hubo una rebaja, por ejemplo, en el mes de abril, pues estuvimos en cuarentena, totalmente en cuarentena, hubo una rebaja, 51 casos menos, pero estamos totalmente confinados, por eso hubo una reducción. Pero la cifra en el mundo, pues ya sabemos, 1,25 millones de muertes, es la primera causa de muerte entre los 15 y 29 años. Pero ahora con la pandemia, con este tema, pues estas cifras se irán a cambiar. Sin embargo, creo que en ese rango de edad seguirá siendo la muerte en accidentes de tránsito. 3 de cada 4 muertos son hombres. Y una situación pues, que sabemos que los países más pobres son los donde más se mata la gente y son los países que menos la tasa de mortalidad más baja tiene. Entonces los países con rentas bajas y medias solo tienen la mitad de los vehículos, pero en ellos ocurre el 90% de las muertes debido al tráfico. O sea, increíble. Y ahora, como estamos aplicando inadecuadamente el concepto de movilidad sostenible, eso se está disparando, porque estamos bajando la gente alegremente a caminar, a montar en bicicleta, no estamos resolviendo el problema de muertes en accidentes de tránsito antes de bajar la gente y entonces estamos aumentando los números. Porque entonces, pues, como dicen, sí, hay más gente, pero no lo estamos protegiendo. Entonces, es una situación lamentable realmente. Y en el mundo, pues el 49% son peatones, ciclistas y motociclistas, en Colombia ya estamos en el 83%. Bueno, muertes por cada 100.000 habitantes, pues también, ¿dónde están? Los países de ingresos bajos y medios. Y la tendencia, que es lo más, lo que tenemos que analizar bien, los países con ingresos más bajos tienen una tendencia al alza en muertes. Y los países con ingresos altos tienen una tendencia a la baja de muertes. Entonces, algo estamos haciendo mal. En todos los digamos, niveles de ingresos, pues siempre se ve pues que
las personas de ingresos más bajos y medios son los que más se matan. Y en la edad pues, que más se matan en todas partes entre 15 y 29 años. Sin embargo, por ejemplo, esa tendencia viene a cambiar ya en la edad de mayores de 70 años, que ya son los de mayor ingreso, pero podría ser porque eso es en los países más ricos, la gente a esa edad todavía está trabajando y todavía está conduciendo y esas cosas. Acá, pues, por nuestro sistema, una persona ya cuando cumple 62 años ya realmente va para el rincón y ya prácticamente su actividad laboral y social prácticamente desaparece. Entonces, podría ser una de las causas por las cuales realmente pues, no hay ese cambio ahí. Bueno, pues hay países realmente que tienen, digamos, bajos muertes en accidentes de tránsito, pero entre los países, digamos, ricos o de altos ingresos, pues hay unos que tienen más muertes en accidentes de tránsito como este. Por ejemplo, pueden ver aquí en esta gráfica, por ejemplo, Estados Unidos, Nueva Zelanda, que comparado pues, con otros países del mismo ingreso, entonces tienen más muertes en accidentes de tránsito. Y en nuestro caso, pues en América Latina, pues miremos cómo países pues, como República Dominicana han estado trabajando y estoy editando una conferencia allá y realmente la situación allá, la gente hace casi lo que quiere, puede ir y comprar trago en un auto y le venden pues eso, como antes eran los automatos para ir a comprar, porque esa van y era así, creo que eso ha ido cambiando, pero allá la situación de descontrol es bastante alta. Entonces ahí también están las cifras. Nosotros en Colombia estamos por este lado, que tomamos en la mitad de la tabla. Pero realmente es una posición crítica en el tema de muertes por cada 100.000 habitantes. Pues hay otros países a nivel mundial pues con muertes en accidentes de tránsito, los que más, siempre pues ahí vamos a encontrar países del tercer mundo y los que menos, o de ingresos bajos y los que menos, pues países de ingresos más altos. Y para mostrarles pues muertes en accidentes de tránsito en función del tipo de usuario, como lo vimos pues en esta gráfica de ingresos bajos, medios y altos. Y esta es les quería mostrar, porque dentro de la invitación me comentaba ya para terminar el profesor como William, que algunos elementos como de investigación, una investigación que he venido haciendo, que les comento que está ya para publicar un libro, pues yo hice un análisis con un grupo de expertos y apliqué pues paneles de expertos y este tipo de modelación matemática y econometría y cosas y puedo encontrar, digamos, como los elementos que realmente nos podrían ayudar a resolver estos problemas. Entonces, no solamente pues accidentalidad, sino accidentalidad, contaminación, congestión, etcétera. Pero aquí solamente vamos a referirnos un poquito al tema de la accidentalidad. Entonces, como qué acciones uno tiene que hacer realmente para tratar de resolver eso, ¿cierto? Entonces, y hay acciones que pueden resolver varias cosas, por ejemplo, estas de aquí pueden resolver accidente y congestión, estas de aquí con contaminación y congestión, estas de aquí accidentalidad y contaminación, etc. Y estas de aquí podrían resolver todas tres. Entonces uno podría priorizar en unas acciones de esa, dependiendo del problema que uno tenga, cuál hago para que sea más efectiva para resolver más problemáticas. Pero por lo menos en el tema de accidentalidad, tener culturalidad, conocer las normas de tránsito, saber conducir, respetar las normas de tránsito, que haya una buena señalización y muchas otras, por ejemplo, en el tema de los vehículos que cumplan con la revisión de mecánica, que las empresas presten de servicios que prestan servicios de transporte tengan esos vehículos en buen estado tecnomecánico,
que las empresas que prestan el servicio pues cumplan con la reglamentación. Nosotros casi siempre vemos aquí en Colombia que llega Semana Santa, uno ya dice, uy, desafortunadamente muertos. Vienen vacaciones, desafortunadamente muertos. Puentes, desafortunadamente muertos. ¿Qué? Las empresas o mandan los vehículos 1, 2, 3 veces, el conductor se tiene que doblar con sueño y vaya y vuelva. El accidente, el vehículo no hace las revisiones necesarias porque hay que transportar, hay que ganar plata en temporada, o cualquier vehículo pirata. No, es que tenemos muchísimos problemas con eso y resultado, muertes en accidentes de tránsito. Pero además hay otras actividades, por ejemplo, tener como un buen plan de transporte, digamos, no motorizado para que la gente realmente pues, pueda usar otros modos, pero con seguridad y evitar pues tantas muertes. Y bueno, muchos otros aspectos que están aquí consignados que realmente sirven para abrir, digamos, espacios de discusión. Y, por ejemplo, otros elementos o aspectos que pueden ayudar a resolver, por ejemplo, el tema de la accidentalidad. Por ejemplo, un plan de mantenimiento de la infraestructura vial, un plan de seguridad vial, un plan de supervivencia vial. Por ejemplo, tener sentido de la solidaridad. Por ejemplo, valorar la vida de los inmigrantes, ¿cierto? Y que se salte el valor de la educación que no se tiene. Y aquí para terminar, quería mostrarles esto, porque digamos en el tema de la seguridad y la movilidad, como les decía, tenemos que tener muy en cuenta el entorno, el sujeto y el vehículo, ¿no es cierto? Y es muy importante esto porque realmente si eso no funciona bien, si tenemos un mal entorno, eso nos va a generar accidentes. Si tenemos vehículos, el problema nos va a generar accidentes, pero el principal problema de los accidentes es el sujeto. Y no solamente es, inclusive porque maneja el estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias alucinógenas o porque no respete la norma, sino también por problemas internos del sujeto, o sea, problemas de estrés, por ejemplo, problemas de ansiedad. En una investigación yo puedo demostrar en un artículo que las personas que tienen ansiedad sufren, o sea, tienen la tendencia a no conducir un vehículo y cuando lo conducen tienen mayores probabilidades de sufrir un accidente. ¿Por qué? Porque los problemas de ansiedad generan cambios fisiológicos, afectan los tiempos mínimos de percepción, reacción y estos tiempos pues, son necesarios para la conducción. Entonces, es complicado eso. Entonces, en la movilidad, a veces hay inclusive situaciones que afectan la misma movilidad, por ejemplo, algunas políticas de movilidad pueden afectar la misma movilidad y pueden generar estrés, ansiedad. Por ejemplo, a veces el uso de dispositivos o la inseguridad, que es la que estamos hablando aquí, la inseguridad genera un generador gravísimo de problemas en la movilidad, la discriminación, la violencia, a veces los sistemas de control y muchas otras cosas que en realidad negativas generan problemas y generan estrés. Y ya el estrés, pues es problema porque es un conjunto de cambios fisiológicos que ocurren cuando el cuerpo se expone a un daño o a una amenaza, ¿cierto? Entonces es un problema porque esos estímulos estresantes intervienen en muchas enfermedades físicas, por ejemplo, hipertensión, ataques, diabetes, etc. Entonces, y hoy estamos llenos también de problemas que nos generan estrés, por ejemplo, pérdida de trabajo o preparar incluso un examen, conducir genera estrés, una separación, pérdida de un ser querido, en que con esta pandemia están muriendo muchos muertos. ¿No es cierto? Problemas físicos, por ejemplo, una exposición prolongada a algunas condiciones extremas de temperatura, etc. Entonces, todos esos cambios
fisiológicos, todo eso pues nos genera problemas de estrés, eso nos afecta, nos puede generar ansiedad y eso nos puede generar problemas en la movilidad. O sea, no solamente somos conductores, sino inclusive somos usuarios y somos pasajeros también, ¿verdad? De hecho, muchos accidentes ocurren porque los mismos pasajeros le dicen al conductor del bus, bueno, dale, 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 más velocidad y esas cosas. Pero esto en general, me quiero pasar exactamente una hora de la exposición. Quiero darle las gracias por escucharme y estoy pues a su entera disposición. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge. No sé, los estudiantes o egresados que nos acompañan y levantan la mano y vamos cediendo la palabra para la parte de preguntas. Mateo Pardo. Buenas tardes, ingeniero Jorge. Primero le queremos dar las gracias pues, en nombre del PIT por acompañarnos en esta reunión. Yo soy uno de los líderes del grupo de seguridad en la movilidad y pues de parte nuestra tenemos dos preguntas, pues más adelante le practicaremos otras. La primera es, ¿cómo son los protocolos psicológicos de atención a víctimas? Sabiendo que existen pues, las víctimas fatales y los lesionados. Y la otra pregunta es que si existe algún estudio previo de la relación de las distancias de los siniestros con la gravedad de las heridas, de la gravedad de los siniestros. Distancias de recorrido y gravedad de los siniestros. Sí, señor. ¿Cuál es distancia? ¿Qué distancia? Sí, la distancia que hay entre los siniestros y las IPS o los centros de atención a las víctimas. Gracias. Muy bien. Bueno, empecemos por esta primera. O sea, a ver, si hay estudios previos entre la distancia y pues, los siniestros y la gravedad o la, digamos, de alguna manera sería como el problema en la atención, ¿no es cierto? Sí. Digamos, la gravedad se da pues ahí como en el evento, pero sí, o sea, sí hay, digamos, sí hay estudios y sí es preocupante la situación porque pues tiene mucho que ver con el sistema de salud, pero muchas veces no hay digamos, como la suficiente coordinación y preparación para saber a qué sitios de atención se debe llevar una persona con determinada lesión por ejemplo, en una ciudad, ¿no es cierto? O si ocurre también pues, fuera de la ciudad. Entonces, a veces ocurre el evento y no se tiene exactamente claridad a dónde se va a llevar. Y mucho menos a veces con el tema del SOA, si lo tiene, si no lo tiene, si lo van a atender. Entonces, eso sí es o sea, realmente sí hay estudios que dicen y que prevén y plantean, por ejemplo, cómo se debería estar, digamos, dividida la ciudad, para saber si en un accidente sucede, en qué sitios donde se debería atender más, digamos, de forma más ágil, pero eso muchas veces pues realmente no se hace. Entonces ahí hay un problema porque cuando sucede el accidente y a veces no se lleva oportunamente donde es o viene el paseo, en general el paseo de la muerte, que llevarlo a un sitio y no lo atiende, llevarlo a este otro sitio. Bueno, protocolos psicológicos para atención de las víctimas sí hay. Sí hay y de hecho pues hay grupos o hay asociaciones de víctimas que de alguna manera promueven y trabajan por eso. Entonces, pues los protocolos sí hay.
que a veces pues no se apliquen, puede ser otra situación, pero sí existen esos protocolos. Inclusive, no solamente pues a la víctima del accidente, sino también a los familiares, que muchas veces pues, también los familiares quedan bastante afectados por ese evento, ¿cierto? Entonces, esos protocolos pues sí existen. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, ahí Rafael Muñoz tiene la mano levantada. Hola Jorge. Bueno, igualmente gracias por la charla. Yo tengo dos preguntas. La primera es, últimamente en Bogotá, pues con el tema de de las nuevas ciclovías que se han creado en la ciudad por el tema de la pandemia, ha generado un nuevo problema que es los accidentes entre los mismos ciclistas. Y el problema con los accidentes de los mismos ciclistas es que no hay un seguro que los cubra, por ejemplo, en el caso de asistencia médica. ¿Cuál podría ser una solución para este tema de los ciclistas? Esa es una primera pregunta. Y la otra, que es muy común en Medellín y en Bogotá, es que tenemos avenidas muy anchas en los que se ponen límites de velocidad de 30 por temas de seguridad vial, pero pues claramente cuando los conductores van a esas vías, pues tienen la percepción de que esos límites disminuyen la capacidad, obviamente que sabemos todos que acá que no necesariamente. En ese caso es como, ¿qué podríamos proponer o cuál cree usted que puede ser una posible propuesta para reducir esa como discordancia entre lo que el conductor percibe de una vía que se puede ir a 60, 70 y la señal de tránsito que se pone usualmente en 30 en ciertos lugares, por ejemplo al frente de colegios, en avenidas principales? Muy bien, bueno, muy interesante las dos preguntas. El tema de los ciclistas, y de hecho yo lo planteaba en la exposición, es una situación grave y que hay que hacer, hay que reformar, pienso yo, que la norma en el país, es que por eso les presenté esa norma ahí. Según la norma colombiana, eso no es un accidente, y como no es un accidente, entonces no hay quien responda por eso, o sea, ni el SOA, ni nadie responde por eso, y si son entre ciclistas o ciclistas en peatón, realmente... y que puede ser grave y de muerte, pues, porque una persona que en una bicicleta a alta velocidad bajando una montaña, como aquí en Medellín, eso se lleva a una persona y la puede matar fácilmente. O sea, yo que la respuesta mía cuál es, para mí hay que modificar la ley, o hay que hacer una nueva ley, o hay que complementar eso, porque eso es un vacío, y eso pues, se debe cubrir, entonces para eso se tiene que adecuar la ley, porque a mí me parece eso insólito. Pero como está la ley, porque no es considerado un accidente transportar un vehículo de automotor, no lo van a atender. Y vamos a seguir en esta misma sin salida que estamos. Bueno, con el tema del límite de velocidad de 30 y que la gente realmente no la cumple porque no percibe que en esa vía sea eso, hay varias cosas. Eso sucede no solamente en las vías urbanas, que también para mí es un error. O sea, en muchas vías aquí en el país, las entidades simplemente para persuadir a las personas que no vayan rápido, le ponen eso de 30 kilómetros, de 40 kilómetros, cuando la vía en muchas ocasiones permite 60 kilómetros. La gente pasa una vez y hasta puede bajar, pero después pasa varias veces, ve que efectivamente esa señal no es, porque es imposible o no es posible ir a esa velocidad, realmente la gente no cumple. Entonces, no está bien poner esas señales simplemente por tratar de decirle a la gente, no, vaya más despacio cuando la gente ve que puede ir más rápido. Ahora, otra cosa es distinta, por ejemplo, si hay un colegio. Entonces, hay un colegio, pues sí tiene que haber unas señales de reducción de velocidad a 30 kilómetros por hora en ese sector del cruce de una institución educativa. Esa es una norma, hay que cumplirla. Entonces, pues, en los barrios en generales, pues la velocidad está más o menos del orden de 40 kilómetros. Eso tiene sus razones, porque es que si uno hace digamos, la distancia de frenado, en un barrio casi que si vas a más de esa velocidad y una persona se te la atraviesa en la mitad de la cuadra, no vas a poder frenar antes de atropellar.
Entonces, eso en los barrios tiene su razón de ser, ¿cierto? Andar a esas velocidades. Pero no en toda parte tiene que ser así, ¿no es cierto? O hay vías, efectivamente, inclusive zonas, puede ser inclusive en un barrio que tiene mayores posibilidades de ir digamos, a mayor velocidad. Yo pienso que sí hay que hacer un estudio claro, consciente y señalizar como debe ser. Señalizar como debe ser y uno respetar las señales de tránsito. No, sí es claro que en el barrio pues la velocidad tiene que ser muchísimo menor. ¿Por qué? Porque pues hay más tránsito de peatones, en general de ciclistas. Entonces, si hace una gran velocidad, pues no va a tener posibilidad pues, de salvarle la vida a la gente. Entonces sí tiene que haber una reducción de velocidad en los barrios. Pero no me parece que lo correcto es poner señales que indiquen una baja velocidad cuando efectivamente las vías pueden tener mayores posibilidades de que la gente vaya a más velocidad sin peligro de atropellar a alguien o de que ocurra pues un problema de volcamiento del vehículo pues por exceso de velocidad. No sé si haya más preguntas, dudas o comentarios por parte de las personas que nos acompañan. ¿En qué momento crees, Jorge, que comenzó el tema de seguridad vial a incluir temas de seguridad ciudadana y ahora temas de bioseguridad? ¿Y por qué hablamos de un conjunto de temas en torno a esa palabra seguridad? Bueno, a ver, yo pienso que no, el tema de seguridad, de bioseguridad, realmente, no sé, yo pienso que sí es un tema nuevo y que me imagino que ustedes allá en el grupo de investigación y no es quien más, digamos, en este momento, digamos, como incluyendo ese tema de bioseguridad como en el tema de la movilidad como tal. Yo pienso que eso, digamos, ese aspecto viene a reducir hoy con el tema de la pandemia, realmente, con el tema de bioseguridad y esas cosas. El tema de seguridad, digamos, del entorno, la seguridad, pues, ciudadana como tal, realmente, pues, yo lo vine como a percibir. Realmente hace unos años, pues, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que trae el tema de seguridad, entonces en eso, pues, digamos, pude observar que el tema de seguridad en el entorno, la seguridad ciudadana, tenía que ver también en el aspecto de seguridad. Pero realmente, ¿por qué en mi caso, pues yo no le digo? Porque se puede encontrar que la seguridad individual tenía peso sobre la percepción de seguridad. Y esa seguridad individual, pues muchas veces estaba formada o forjada por temas de seguridad ciudadana o pues por temas de seguridad del entorno, ¿cierto? Entonces, porque muchas veces uno consideraba, cuando estaba haciendo el análisis, bueno, la seguridad en un modo de transporte, la seguridad era dividido en dos, por accidente o seguridad por robo y atraco. Sabe que en inglés están los dos términos, ¿no es cierto? O sea, si es la security o la safety, o sea, las dos seguridad. Acá nosotros siempre hablamos de seguridad, pero al final cuando lo está analizando, pero es seguridad respecto a que me roben, me atraquen en el modo de transporte, de una vulneración física o porque se va a accidentar o se va a chocar y me voy a generar una herida por eso. Entonces,
digamos, de ahí, por lo menos en mi caso, yo empecé, digamos, como a investigar el tema de la seguridad en el entorno, ¿no es cierto? Y ahí encontramos, por ejemplo, que se derivó la tesis de una estudiante de doctorado de nosotros, donde ella sí se metió a fondo a estudiar ese tema de seguridad del entorno. Entonces, por ejemplo, fue coger toda la base de datos no solamente de muertes de accidentes de tránsito de la ciudad de Medellín, sino también, eh, también hacer un análisis de los muertos por robo o por atraco en la ciudad, ¿no es cierto? Y cómo también entonces esa parte de seguridad del entorno estaba afectando o afectaba también la percepción de seguridad de los individuos en esas zonas. ¿Con qué objetivo? Con el tema de mirar cómo eso afectaba la elección de los modos de transporte. Entonces, ahí se puede ver, por ejemplo, que si una zona, un corredor donde una persona va a coger un modo de transporte, es, por ejemplo, es oscuro, o sea, tiene baja iluminación. Si, por ejemplo, es solo, si es tarde de la noche. O sea, hay connotaciones que hacen unos diferentes corredores inseguros. Pero además de eso, también esa percepción de seguridad también tiene que ver con los comentarios o la estigmatización que se le hace a determinada zona. Entonces, de pronto, si una persona no conoce un sitio, si es desconocido para él, en general lo puede percibir más inseguro que la persona que vive de pronto ahí. O en ocasiones también se puede dar lo contrario, el que vive ahí lo puede ya percibir más inseguro porque lo conoce que el que no vive y llega, entonces se mete por cualquier lado sin saber qué tan inseguro es eso. Entonces, conocer el sitio también puede hacer que se perciba más o menos inseguro. Entonces, hay una serie de condiciones, por ejemplo, inclusive del número de personas. Si hay pocas personas, se considera la percepción de inseguridad más alto, pero hasta un número de personas. Cuando ya aumenta demasiado ese número de personas, también se vuelve a percibir muy inseguro. Entonces, bueno, ¿cuál es el número óptimo de personas para que eso no se plantee, se perciba seguro? Entonces, digamos, desde ahí realmente, pues yo, digamos, entré como en conciencia de ese tema de la seguridad en el entorno, que era importante para entender la seguridad vial, para entender la seguridad en los modos de transporte o en la elección de los modos de transporte o la seguridad en la movilidad. Entonces ahí ya, como les digo, tenemos que la seguridad del individuo, que esa no depende de nada más, eso depende de la personalidad y depende, o sea, cuando uno hace un análisis, un test de personalidad, hay una condición que es si la persona es segura o insegura, y eso no depende de lo que hay afuera, depende de lo que hay adentro, ¿no es cierto? Y esa inseguridad afecta la percepción, esa inseguridad o seguridad afecta la percepción de seguridad o inseguridad de un modo de transporte e inclusive afecta la percepción de seguridad o inseguridad de un entorno. Si uno es seguro o es inseguro desde su personalidad. Sabemos que la personalidad pues está constituida por 4 aspectos bien importantes que son el intelecto, el temperamento, el carácter y la constitución. Entonces, de ahí, de esos elementos que tiene la personalidad, hay un aspecto que es la seguridad. ¿Qué tan seguro o inseguro, qué tan segura o insegura es una persona? Y entonces, de ahí también esa afectación, la información que uno tenga también de los sitios, eso también puede generar mayor o menor percepción de seguridad o inseguridad. Entonces, en mi caso, digamos, como desde esa época tengo como conciencia de que eso es importante, pero realmente el tema de bioseguridad más es como con este tema de la pandemia realmente que entra como a jugar como un papel importante pues, en el tema de la movilidad, pienso yo.
Bueno, muchas gracias por la respuesta al comentario. No sé si algún otro estudiante quiera comentar algo. Si quiere comentar, hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿cómo les pareció pues también la charla? Recibimos con buen agrado todos los comentarios. Muy callados. Muy callado. Puede ser Bueno, que muchas gracias. Entonces, eh, nos gustaría mucho poder presencialmente ir a visitar a Medellín. Creo que pues la última vez que estuvimos allá fue hace como unos 3 años con algún grupo de estudiantes y regularmente intentamos ir con los estudiantes. Tal vez ahí sí, entonces uno los atrapa y pues por ir a conocer el metro, la visita pública, el tranvía, pues vamos y escuchamos presencialmente a Jorge en una charla en un bonito auditorio que tiene la Facultad de Minas. así es. Totalmente dispuesto, profesor William, y siempre a la orden, dispuesto. Cuando venga por acá, pues sabe que es su misma universidad, siempre dispuesto y a la orden de que podamos conversar de estos temas. Bueno, por aquí saludos de los estudiantes. No sé si los están leyendo allí. No, lo estoy leyendo, voy a abrir voy a abrir el chat porque lo tenía cerrado.